Bueno, ya empezamos a grabar. Muy buenas tardes a todos los participantes. Para mí es un verdadero honor tenerlos por acá por Cali, sin tener que haber pagado un solo pasaje ni tener que invitarlos a tomar cerveza ni nada. Es una lástima, pero bueno, la época es así y toca adaptarse. Eh, los quiero Hecho. saludar a todos, darles una cordial bienvenida a este espacio que la gente está siguiendo mucho después en su canal de YouTube, que está también sumándose presencialmente en tiempo virtual. A esta hora generalmente debería haber teatro en la Universidad del Valle. Deberíamos estar haciendo cola para entrar a la función de las 5 de la tarde, pero bueno, ahora tenemos que no sea una excusa para dejar de vernos, de reunirnos y de hacernos preguntas, etcétera, etcétera. Voy a comenzar eh, rápidamente por presentar a los participantes de hoy, aunque digamos son muy conocidos, pero no dejamos ay, ¿cómo se abre esto? Que no la veo. Espérate que algo me pasó. Eh, de, eh, de presentarlos. Espérate que es que no veo abrir esto, ¿cómo se abre? Bueno, en primer lugar tenemos uno de nuestros participantes es Jorge Hugo Marín, que es pues un estadista. Bueno, no voy a leer toda la hoja de vida porque se vuelve aburridísimo, Por pero pues favor. es básicamente el director de La Maldita Vanidad, es egresado de la Universidad de Antioquia, ha participado en muchísimos festivales, es profesor de la maestría en creación y dirección escénica y básicamente también está en esta reunión porque siempre ha innovado en los espacios, ha precisado el naturalismo, acelerando la cercanía a los espectadores, lo cual nos parece pues muy interesante. Aquí va a estar la hoja de Jorge Hugo Marín. Por otro lado tenemos a Susana Uribe, que es profesora del Departamento de Artes Escénicas de la Universidad del Valle, pero además es pues la directora del Teatro La Máscara de Cali y es la actual y vigente directora del Festival Internacional de Teatro de Cali, que también nos contará ahora pues sus diferentes vicisitudes y problemas. Ha trabajado en muchísimas puestas en escena, bueno, ha tenido, también le hemos invitado porque pues hace poco puso, por ejemplo, una Carmen en una gallera. Entonces, quién sabe cómo podrá retornar a ese tipo de espacios. Tenemos a Manuel Orjuela, Manolo Orjuela, que es egresado de la ENAT, el Crédito Bogotano, gran amigo, también maestro de la maestría en creación y dirección escénica, y creo que es el que nos salvó a todos, porque hace muchos años montó una obra que se llamaba Habeos quedado en casa capullos. Entonces creo que su designio se hizo realidad y nos hemos tenido que quedar en casa capullo. Entonces, pues ese es, Manolo es un director que también ha incursionado en temas como el teatro clandestino, las salas digamos, alternativas de teatro, etcétera, etcétera. Y por último tenemos al Crédito Vallecaucano, a John Jairo Perdomo, que es pues licenciado de la Universidad del Valle y aparte es uno de nuestros nuevos magíster en creación y dirección escénica de la Universidad del Valle. Es muy importante porque pues ha trabajado muchísimo en teatro vivo callejero, en comparsas, trabaja en el diseño del Festival de Teatro de Cali, pues fue director del Festival de Teatro de Cali, pues y esperamos que sea como uno de las personas que podamos reflexionar sobre este nuevo espacio virtual. Espérenme, regreso de la pantalla. Ok. Ok, entonces, bueno, pues después de esta cortísima presentación de todos ustedes, pues empecemos un poco como a reflexionar sobre la dramaturgia, perdón, sobre los espacios virtuales en cómo están afectando esta nueva realidad, las puestas en escena virtuales. Eh, Voy a abrir un poquito aquí como el temario que teníamos previsto y quisiera comenzar,
espacio de abiertos, ok. Eh, ¿Cómo consideran ustedes, digamos, que está afectando en este momento la pandemia, pues esta nueva realidad de los teatros a sus actividades en espacios alternativos? O Jorge Hugo. Pues bueno, primero buenas tardes a todos. Es un placer estar en este espacio. Eh, Tengo un gran aprecio por esta maestría y me alegra mucho estar acá y que estemos planteándonos preguntas tan importantes en este momento. ¿Cómo nos afectó a nosotros la realidad? Digamos que a nosotros nos ha afectado de muchas maneras. Primero pasamos por un shock que corresponde al miedo de la parálisis y cierren todos y la paranoia y qué hacer. Cuando la maldita estaba cerrando, bueno, en lo personal estaba en ensayos de un montaje nuevo. Teníamos un plan muy ambicioso durante el 2020 de traer maestros internacionales. Comenzaban 2 semanas antes del confinamiento. Teníamos tiquetes compra, bueno, ha sido un quilombo de dimensiones gigantes. Teníamos 2 seminarios que estábamos empezando a articular dentro de la casa, teníamos la visita de Jaime Chabó, bueno, teníamos una programación muy destacada y de alguna manera esto lo que hizo fue frenarnos absolutamente en un 100%. Una vez salimos como de ese miedo de lo que estaba sucediendo y que nos negábamos a aceptar un poco, comenzamos rápidamente a entender que sin saber cuánto iba a ser el tiempo de la parálisis, de comenzar a crear en casa y evidentemente ahí viene la virtualidad y llega el internet y comienza, yo creo que primero en una necesidad de hablar y de comunicar lo que nos está pasando, comenzamos a ver cantidad de manifestaciones, en algunos casos gente que está presentando sus obras grabadas, en otros casos conversatorios, en otros casos talleres virtuales y ha empezado a desarrollarse desde muchas maneras. Nosotros antes de empezar a crear y armar, nos enfrentamos a un tema real que sucede con los espacios alternativos, y era el tema de la infraestructura que poseemos, que es una infraestructura en arriendo, que es una infraestructura que además con los años le hemos venido creciendo, entonces ya era no solamente una sala, sino dos, ni no dos, sino un hostal, y de repente toda esa presencialidad hace que este aparato de infraestructura colapse, y tuvimos que hacer 2 cosas. Uno, enfrentar el toro de entrada y decir qué hacemos, porque no nos podemos desaparecer, pero al mismo tiempo cómo seguir siendo visibles con nuestro público, con nuestros artistas, con las personas que necesitan de nosotros en este momento. Entonces, la primera decisión fue, salimos de más o menos el 60% de la infraestructura de nuestra compañía, el hostal que nos había servido tanto para residencias artísticas, gestación de proyectos con compañías muy chéveres en los últimos 3 años, pues se fue ese espacio, y una de las salas también tuvimos que decirle adiós. Y nos enfrentamos a algo, y es que con la sala que quedamos era la sala más pequeña, pero es la sala que, digamos, económicamente podemos sostener, fue donde nacimos como sala, y lo que nos comenzamos a pensar fue, bueno, frente a este panorama de parálisis, de pandemia, de cercanía, lo primero es que este espacio que nos ha servido en una cercanía muy propia de nosotros se debe repensar. No se debe repensar el formato, sino la distancia entre unos otros. Entonces estamos ahora literalmente en un plan de transformar la arquitectura de ese espacio que nos quedó para lograr tener de pronto unas mejores condiciones para que las personas mantengan la experiencia de lo que hacemos nosotros en nuestro lenguaje, pero quienes conocen nuestra casa sabían que tal vez lograr de nuevo esos hacinamientos y esas estrecheces de espacios va a ser muy difícil. Entonces lo que hemos venido es un poco como reconfigurándonos desde ahí. Segundo, como compañía artística, rápidamente comenzarnos a preguntar qué nos interesa en este momento, quiénes quieren parar, porque no es una obligación crear en este momento. Algunos nos hemos dedicado a la escritura y, por ejemplo, en mi caso yo deseaba hace rato parar, no me lo imaginé de esa manera,
pero quería una pausa, quería dedicarme a escribir y es lo que hemos venido haciendo. Empezamos diciendo que esas creaciones que estamos armando es para que después de este proceso de pandemia, que esperamos sí pase, y yo creo que va a ser difícil, tal vez un año o dos, pero después de esto creemos que estamos creando un material dramatúrgico importante, que hay que hablar de este momento histórico del mundo y que nuestros espacios pueden llegar a jugar una necesidad importante, porque esta alternativa de espacios en las cuales habito yo también permiten exterior, también permiten interiores distintos, permiten espacios más abiertos. No todo tiene que ser la caja pequeñita, sino que es habitar espacios y arquitecturas reales. En ese sentido, hace como unos 3, 4 años, tuve una idea de crear el sueño de la vida de Lorca, que era y siempre me lo imaginé, era lo que se conoce también como la comedia sin título, siempre me la imaginé en un teatro grande, desocupado, pero nadie me ponía atención porque pues quién iba a comprar una coproducción en un teatro vacío. Pero ahora es lo que hay y es lo que de alguna manera estábamos proponiendo, es intervenir estos edificios arquitectónicos a través de este texto, donde pensamos, una primera versión será llevado a una virtualidad donde la gente siga esto en directo, pero dos, pensamos que en un mediano plazo también esos aparatos arquitectónicos tradicionales, tal vez los balcones nos puedan servir y en nuestro caso la platea y el escenario debe estar vacío porque es donde están los actores, se necesitan pocos espectadores y empezamos a desarrollar esta idea interviniendo esos espacios grandes. Entonces ahí estamos, como reinventando un poco con esa palabra que un poco siempre tenemos, pero ahora suena más en la cabeza, pensando cómo no solamente el grupo artístico crea y se mantiene activo artística y económicamente, sino también cómo administrativamente nuestro proyecto cultural puede sostenerse y no desaparecer frente a este momento. No te oigo, Alejandro. Perdón, de todas maneras quiero traer un poco de polémica en el sentido de la paradoja que se ha empezado a realizar. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí. La paradoja ahora es que ustedes que tanto tiempo, usted y Manolo y Susana y bueno, John Jairo han luchado por de alguna manera romper el teatro tradicional, el teatro italiano, acercar a los públicos, ir a la calle, a los balcones, a las cafeterías, etcétera, etcétera, los espacios íntimos. Al parecer, pues esta pandemia nos está obligando a volver al teatro a la italiana, al teatro que tiene, digamos, me fascina lo que estás pensando con un espacio en el cual se utiliza de manera diferente a un espacio grande, pero parece ser que toda la experiencia acumulada ahora tiene que suspenderse y regresar al teatro pues normalito, digamos a la platea, con telón, con distancia, ¿no? ¿No te parece? Yo no creo, porque de alguna manera, digamos, en mi experiencia como creador, yo intervengo espacios también, y cuando intervengo espacios hablo también de una caja escénica. Y lo que creo es que lo que me gusta y me interesa es poder mutar esa posibilidad de acuerdo o a un concepto o a una idea o a un texto. Entonces, digamos que también encuentro, como por ejemplo, Castellucci hace una obra en una cancha de fútbol, de un partido de microfútbol y el público está en graderías distanciados. Eso podría eventualmente ser posible. Vemos obras que suceden a distancia, donde el espectador ve a una distancia determinada, pero te está escuchando. Entonces allí, perdón. Yo, Jairo, algo pasó. Yo, Perdón, Jairo, apaga tu ahí ya, micrófono. sí, ya. Digamos, también se empieza a jugar otras percepciones, como lo que se escucha más no se ve bien, o lo que logro ver a través de la tecnología. Por ejemplo, en La Maldita sacamos, muy iniciado esto, un festival de monólogos virtuales, donde pusimos unas características para participar y fue una avalancha creativa donde la gente transformaba sus espacios. Es importante decir que yo vengo del teatro y me identifico plenamente y mi oficio es el teatro. Creo que esto no puede llamarse de esa manera porque
porque de alguna manera el teatro tiene una presencialidad, pero precisamente esto nuevo que tal vez estamos descubriendo, desarrollando, que puede sacar mucha basura, pero también pueden llegar eventualmente proyectos muy interesantes, nos ponen en otro territorio y nos ponen en otra relación y nos ponen en otra manera desde lo académico, desde lo artístico, desde lo humano, de cómo relacionarnos, y ese tema de la presencialidad empieza a cobrar un sentido como el que tenemos en este momento nosotros de estar reunidos, pero no. Es algo extraño que de alguna manera pueden haber hallazgos maravillosos. Hace poco vi el Macbeth de la Fura del Baus, que eran 40 artistas en diferentes ciudades de Europa en una transmisión en directo, y la experiencia que uno vio a mí me pareció increíble. No es lo que yo puedo percibir de un espectáculo de la Fura si lo veo en vivo, pero de alguna manera hay una investigación, hay un rigor, hay un hecho artístico, hay un nivel que esa distancia nos va a costar mucho y que tal vez, espero equivocarme, pero creo que este tema de aislamiento cada vez va a ser reiterativo a partir de ahora. Entonces nos toca mantenernos vivos a través de entender cómo es eso. Ahora, creo que el que se desarrolle eso no va a hacer que el teatro siga existiendo, así sea un acto clandestino. No vamos a aguantar mucho tiempo, con ley o sin ley, que el teatro no vuelva como sea a manifestarse en la presencialidad, así sean con cascos, con desinfección, con lo que sea. No creo que eso pase tanto. Entonces tengo fe un poco en eso. Manolo, haberos quedado en Casa Capullos, ¿cuál es tu reflexión sobre estos nuevos espacios y el tener que regresar a las salas o no? Pues créeme que me di cuenta de eso hace como 12, 3 semanas en esta pandemia de convocatorias. Entonces, pues tenía que acudir a buscar mis certificados para demostrar por enésima vez que tengo experiencia, y tuve que acudir a los archivos que tengo de haberos quedado en Casa Capullos, y digo, mira, vi a Caliche interpretando a ese ñero en la calle y a todos mis espectadores metidos en el apartamento, y yo, bueno, ahora es un poquito al revés, ¿no? El personaje debe estar en el apartamento y bueno, está, digo, igual, pero no con aglomeración. Eh, pues es que lo curioso de todas estas manifestaciones desde que las hicimos, o las hice yo en el 2003, 4, 5 con Carta de una desconocida, eran pura necesidad. En realidad no es que nosotros nos estuviéramos inventando algo porque nos estuvieran dando un espacio para imaginar, sino que no nos estaban dando nada y teníamos que crear un espacio por necesidad. Claro. Y sigue pasando, ¿no? Sigue pasando. Nosotros somos los maestros del freelance, o sea que esto es como, entre comillas, normal, ¿no? Que sucedan estas cosas, porque aquí sí que está comprobado algo que con más de un doble sentido había dicho el maestro polaco Paweł Nowicki, que el teatro colombiano no existe, casi lo matan por eso, pero lo que sí es cierto es que para el Estado el teatro no existe, ¿no? O sea, porque de alguna manera Jorge Hugo y su compañía no tendría que estar pasando por esto en este momento, y que una situación como estas se denota la fragilidad en la que se encuentran nuestras salas y nuestros grupos de teatro conformados, ¿no? Yo soy una persona independiente, nunca he querido tener un grupo, he pensado más como en compañías efímeras, y eso de alguna manera me ha hecho como estar un poco más, como bueno, no hay nada, pues es buscar qué hacer y buscar los mecanismos para hacer. Y claro que las ideas flotan y surgen a cada rato, y eso es lo que estamos haciendo, otra vez como siempre viviendo el presente, pero lo que sí denota esto es que hay una fragilidad para el porvenir, ¿no? Sobre todo para, insisto, en grupos estables conformados. Yo tengo un teatro clandestino en mi apartamento, el que pueden ver al fondo, pero esto no es para mí no tiene ninguna importancia de lucro, simplemente lo hago para que pueda yo presentar las cosas que yo quiero mostrarle a la gente y tener cierta reputación para mantenerme con cierto estatus, pero vivo económicamente de otras cosas. Pero vivo económicamente y vivo también de ese estatus gracias al Teatro La Maldita Vanidad, por ejemplo, porque el Teatro La Maldita Vanidad me da la oportunidad de presentar mis espectáculos porque se asemejan de alguna manera a sus experiencias, a las mías, y que desaparezca para mí es que desaparezca yo también, ¿no? Claro. Y me parece que lo que me ha hecho reflexionar, e insisto en eso, es que los mecanismos, a mí siempre me han parecido equivocados los mecanismos de convocatorias y de becas del ministerio, tanto del ministerio como de Artes, y ante la premura siguen siendo equivocadas.
no entiendo por qué no hay ayudas permanentes para, aparte de las salas concertadas, que eso es una mierda, eso no es nada, por qué no hay mecanismos de un apoyo anual a artistas que ya se están consolidando y que todo el mundo ya sabe el artista que es Jorge Hugo. ¿Por qué lo tiene que demostrar cada año? ¿No? ¿Por qué teniendo una sala no tiene un auspicio, o sea, un fortalecimiento? Siento que lo debería tener. Y me parece que entonces, bueno, vamos, estas convocatorias, porque en vez de dar becas de creación, capacidad de creación tenemos muchísima, pero ¿por qué no nos dan la capacidad de generar espacios alternativos para ir a mostrar nuestras cosas en este momento? ¿Por qué Jorge Hugo no puede salir, o yo, o algunos de estos artistas en un camión a presentar sus obras en vez de estar presentando grupos de 3 o de 4 musicales en esos camiones? Esos camiones son buenísimos para presentar espectáculos en distintos barrios de la ciudad de Bogotá, o si fuera en Cali también, con el clima que tiene Cali tan bueno. Imagínate, y esos balcones, unos camiones, unos trucks, teniendo el espectáculo atrás, ratones y hombres atrás, sería perfecto. Un poco de amplificación y ya, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, yo tenía, bueno, aparte de las decenas de proyectos que se fueron al suelo, tanto a Jorge Hugo como a mí, o a todos nosotros que se nos cayeron y que significaban asegurarnos el 2020 y el 2021, teníamos el proyecto de trabajar con un muchacho que tiene un pelado de la Javeriana, de todos estos egresados de la Javeriana, que salen tan entusiasmados como pueden estar saliendo también los muchachos de la Universidad del Valle. Este Teatro El Garaje está, no sé si para los que lo conozcan, está ubicado en el Chapinero, el sector de Chapinero de Bogotá, y está rodeado de edificios. Entonces, estamos pasando un proyecto, y el proyecto es, este teatro tiene la particularidad de que tiene un patio interior y tiene unos containers. En esos containers se pueden abrir y podemos hacer espectáculos ahí de pequeño formato para todos los edificios alrededor, para que esta gente pueda ver a través de las ventanas de sus apartamentos este espectáculo con un poco de ampliación, de amplificación sonora. Estamos hablando de más o menos unas 700 personas que pueden ver a través de sus ventanas de los apartamentos de esos edificios el espectáculo. Lo estamos pasando a través de una pinche beca de creación. ¿Por qué con la reputación que tenemos nosotros? Venga, hágale de una y tener accesos a eso. ¿Por qué concursando y estar todavía supeditado a una certificación de no sé qué y no sé cuándo? Ayer se nos cayó, no pudimos entregar un proyecto porque simplemente a la pelada que estaba encargado le dieron más de las 5 de la tarde porque se equivocó el representante legal era el que debía poner eso en la plataforma y no un asistente. Entonces ella no pudo hacerlo a través de su... Y se fue todo al suelo. 80 millones para rifar entre... Ahora son 1.000, 2.000 los que están entrando a esas convocatorias. ¿Por qué tiene que ser? Eso me parece que se debería reevaluar. Esa es como una idea, pues una idea, ¿no? Claro. Porque me parece que eso sería mucho más efectivo para que la adversidad repentina no nos embista de tal manera como acaba de suceder. Es que es increíble, pero se nos olvidó que la tragedia existe. Y solo vivíamos de melodrama, pero aquí está, miren, está la tragedia. Y ante ella, pues, agacharse y esperar a que los dioses sean benignos. Por otra parte, soy de los que creo que esto va a pasar más rápido de lo que creemos. Lo que pasa es que va a haber bastantes desastres económicos o excusas también para empezarnos a recortar por donde sea. Y es un poco también lo que les decía, perdón que insista en lo del Estado o lo departamental. No se pueden recortar esos presupuestos porque hacen parte del salario de muchos, muchos artistas. Cuando me contratan a mí, están contratando a 20, 30 personas más en una obra de gran formato. Como cuando pues, el maestro Puche hace el espectáculo que vino a hacer al Teatro Mayor, ¿eso cuántas personas involucra? ¿200? 200 ¿300? personas. 200, son 200, estás generando 200 empleos temporales, pero estás generando 200 empleos. Entonces, siento que, claro, ideas tenemos por montón, pero ¿por qué tenemos que estar accediendo a los mismos canales que acceden los demás? Sino porque no tenemos otros mecanismos para que esas ideas pues se transmitan, ¿no? Y se puedan hacer efectivas. Podríamos estar hablando de ideas y tengo muchísimas. Hemos estado aquí tomándonos unos buenos tragos con todos los colegas a través de esta virtualidad y hemos generado ideas por doquier de la necesidad, como diría mi amigo John Alex Toro, de más que hacer teatro, yo diría que es virtualmente, estoy de acuerdo con Reú, no es teatro, se necesita lo vivo, lo físico,
la necesidad de contar historias, que es lo que a nosotros nos interesa y nos apasiona. Necesitamos contar historias. Y si estamos encerrados en una cárcel, podemos contar la historia porque eso es lo que nos permite la libertad. Maravilloso. Esto que cuentas de la idea de los edificios que convergen en un patio central es un poco amplificado el mismo concepto del corral de comedias en España, que eran, digamos, Tal cual. originalmente eran cada casa pertenecía a un dueño y pues se alquilaba el centro y se presentaba. Pues ahora también se puede realizar. Susana. Como los pueblos de las plazas de toro en España, ¿no? Que hay pueblos que la plaza central era la plaza de toros. Claro, claro. Incluso en la Plaza Central de Madrid se representaban corridas de toros. Exacto. Exacto. Y la gente, cada una desde su balcón miraba, lo cual, bueno, ahí hay otro tipo de contratos que se hacían, etcétera, etcétera. El autor de las comedias arrendaba cada apartamento, cada casa y pues la gente se metía en las casas. Claro, Susana, ¿cómo es tu experiencia ahora y los retos frente a los espacios tradicionales, a los espacios, perdón, experimentales que tú has trabajado en galleras, en hacer itinerarios a través de tu sala de la máscara con los espectadores más o menos hombro a hombro, nariz con nariz, y ahora pues tendrán que no sé, replantearse o cuál es tu posición con respecto a esta nueva realidad. Tienes que prender el micrófono, Susanita. Aquí está, ya. Hola. Okay. Hola a todos, pues muy contenta de estar aquí con estas bellezuras de hombres y tan exitosos. Un honor, gracias por la invitación. Y yo quisiera empezar la intervención con una palabra que dijo Manolo, que acaba de decir Manolo, y es la necesidad. Y entonces, yo gran amante de Eugenio Barba, como usted lo sabe, maestro. No hay que contarlo en público, pero sí. No se ponga celoso, no se ponga celoso. Justamente me ha preguntado antes de que el maestro Barba se pronunciara, digamos, en una carta que envió a un amigo suyo, me preguntaba qué estaría pasando con Odin Theatre y qué estaría pasando por la cabeza de Barba. Y justamente sale, digamos, esta carta. Y él habla de la necesidad, que es lo mismo que acaba de hablar Manolo. Y digamos, yo creo que mientras que tengamos la necesidad muy, muy interna, muy adentro, el teatro seguirá existiendo, existiendo con espectadores presenciales o espectadores virtuales, pero seguirá existiendo porque finalmente existe en nosotros la necesidad, esa necesidad que finalmente es el pulso y la motivación, pues que nos lleva todos los días a adaptarnos y adaptarnos a las situaciones económicas, a las situaciones artísticas, a adaptarnos, digamos, a las nuevas formas. Y entonces sí, quería como, yo pienso eso, mientras que tengamos la necesidad, seguiremos existiendo, sea como sea. Ni idea a dónde nos va a llevar esto. Y claro, desde la máscara, digamos, siempre, aunque tenemos esta sala, digamos, siempre esta sala finalmente se compró en 1992 y era una casa como cualquier casa, como cualquier teatro que se empieza, digamos, a gestionar, una casa tradicional del barrio San Antonio llena de cuartos y de estos cuartos que se conectan entre sí. Y el baño se conecta con el cuarto de acá y con el cuarto de acá, y la cocina y el patio, el solar. Y entonces, justamente el primer espectáculo que tiene la máscara rodante itinerante en ese año, en el 92, fue una obra que se llamó Emocionales. Y también encontramos esa forma de itinerar justamente por la necesidad, porque se había comprado la casa y ya no se tenía plata para producir el espectáculo. Entonces, como 15, o sea, el espectáculo estaba funcionando, era también muy, muy, muy versátil, porque era como que cada actriz tenía su solo, ¿sí? No era una cosa colectiva. Y finalmente, 15 días antes, una señora trajo un resto de vestuario un poco como de los años 20, de los años 30,
y finalmente no había cómo montar, no había plata para montar la obra y se llegó, digamos, a esta posibilidad con estos vestuarios, con esta época un poco vieja, un poco esta casa también como cayéndose y, y se llegó a esta forma de itinerar por este espacio que era esta casa. Ahora, 26 años, 27 años después, ya tenemos un teatro de 103 espectadores, un teatro además que se ha ido transformando, digamos, ha dejado un poco el romanticismo de tener una sala en la que el techo se abría y uno podía ver el cielo, porque había una carpa y uno podía ver el cielo, las estrellas, pero eso nos producía un montón de problemas de goteras, de ruido. Y finalmente pues fuimos llegando a esta sala que es un poco más convencional, una sala donde está el escenario y los espectadores. Sin embargo, seguimos como en este aprendizaje y en este proceso de replantearnos las obras y de plantearnos obras diferente, que no estemos espectadores y actores, actrices, sino precisamente romper, digamos, con el espacio y poder poner las obras en espacios distintos, en donde sí el espectador tiene una forma de vivir el espectáculo mucho más cercana, pudiendo verle casi el lunar a la actriz, la gota de sudor caer, la respiración, su voz, y lo fantástico que es esta relación tan presencial y tan cercana con el espectador. Nos tocará replantearnos. Sin embargo, digamos, en el 2017 nosotras quisimos salir de esta sala y estrenamos una obra que fue en una gallera, también como con esa necesidad yo soy muy amante, digamos, de los espacios y cuando veo un espacio como que empiezo también a soñar desde ahí el espectáculo. Y fue un poco como salirnos de nuestra casa para irnos a otro lugar, que también eso implicaba unos retos muy grandes porque era como tener que pagar otro alquiler, desplazar a la gente, era como, pero por Dios, ¿por qué? ¿Por qué así? Me decía aquí la que hacía la producción, pero es que no lo hubiéramos podido hacer la máscara, pero bueno, no, son esos caprichos. Y finalmente, pues es una obra que se hizo en una gallera que también implica, digamos, tener el público muy cercano, el público muy junto, muy cerca. Y sin embargo, digamos, como que también esa posibilidad de poder ver la obra desde lo visual a mí me ha interesado mucho. Y un poco como desde que asumí la dirección artística de La Máscara, siempre me he preocupado mucho por poder tener un material visual de las obras, digamos, como muy bien hecho, ¿no? Como muy bien preparado, y siempre, digamos, le invertimos mucho tiempo a poder grabar las obras, a poder tener un espacio especial, digamos, para ese proceso de grabación de la obra. Y tenemos un material muy interesante audiovisual de nuestras obras, desde La Reina de los Bandidos del 2008 hasta Guamala del año pasado. Tenemos el material visual de las obras que perfectamente pueden estar puestas en una plataforma virtual. Sin embargo, con La Máscara hemos estado muy quietas, hemos estado también como en este momento, como decía Jorge Hugo, como de calma, porque siempre estamos como en un afán de hacer y correr frente a ese hacer. Y tenemos la ventaja de que la sala es nuestra, que no tenemos que pagar un arriendo. No me imagino cómo sería estar en una casa, en un teatro donde tendríamos que pagar un arriendo. La situación es muy distinta, la situación es muy diferente. Ayer hablaba justamente con el maestro Juan Carlos Agudelo y su situación es muy compleja y es muy tenaz porque tiene que pagar una bodega de 5 millones de pesos mensuales. Claro. Y de un momento a otro que te corten el chorro de la forma en que ha pasado con esta pandemia, pues es muy fuerte. Entonces, finalmente con La Máscara tenemos esa fortuna de poder al menos durante estos 2 meses, tener una pausa y
y poder empezarnos a replantear un poco también todo este segundo semestre, de qué forma queremos hacerlo, cómo vamos a adaptarnos también a esta nueva circunstancia y también pues tener ese momento de pausa y de mirada de mirada interna, de mirarse el ombligo un poco es como lo que he estado pensando y hemos estado en este proceso. Pues como dice Jorge Hugo Marín, me parece que es muy interesante. Yo también auguro que esto no se va a demorar mucho. Es muy interesante porque amigos en Alemania, teatristas, ya empezaron también a demandar al Estado alemán por privilegiar el fútbol y no privilegiar los espectáculos. Entonces también están diciendo, bueno, pero tenemos tanta libertad como el fútbol, porque el fútbol sí se rehabilita y se inventa un protocolo, aunque pues las graderías en el fútbol están vacías, pero están diciendo incluso ideas como la de Jorge Hugo, que es, digamos, presentarse en un teatro grande, vacío, con muy pocos espectadores y retransmitir en directo las obras para los espectadores. ¿Qué quería decir, Manolo? Sí, es que me hiciste acordar de algo que leí de un tipo de la BBC, un periodista que decía una cosa muy interesante, que antes de que se acabe el mismo virus vamos a dejar de hablar de él, porque la necesidad nos obligará a dejar de hablar de él y ir adelante. Lo mismo sucedió con el virus del SIDA hace muchos años, y ya nos pusieron a todos a tomar en vaso desechable, todo, y pusieron de moda lo desechable, y a todos se nos olvidó, y todos aprendimos a vivir, claro, tiene otras connotaciones que no son, parece no son, por ahí están los mariachis. Acá están pasando los mariachis por acá, se salieron de Chapinero y están tocando por todos los barrios y la gente empieza a botarles billetes de plata pues para el sustento porque se cansaron de estar quietos en la Caracas con 58. Ahí están al Sí, frente de mi casa. Acá en Cali también pasan por acá por los barrios. Eso era lo que quería decir. John Jairo, John Jairo también es un hombre, este encuentro no es específicamente sobre teatro callejero, quiero dejarlo muy en claro porque hay otros creadores que manejan eso, a los cuales trataremos de hacer otro encuentro para dialogar sobre el teatro callejero, que parece que es una alternativa importante. John Jairo, ¿cómo es tu experiencia ahora y cómo es tu teatro, el carnaval que parece que se ha aplazado? Bueno, tenemos que... Sí soy un hombre del teatro callejero, maestro, por lo menos en Cali, y heredero de la primavera de teatro de calle que pues nace en Bogotá con la avenida de este señor Peter Schumann, de Dirk Pope, y que le hereda a Moyano, a Misael, a la gente de Teatro Taller de Colombia, al igual que Eugenio, esta forma de acercarse y de llevar el teatro a los espacios abiertos, ¿sí? Yo sí pienso que un poco el teatro de calle, la pandemia le llegó antes, mucho antes. La pandemia ya para el teatro de calle es endémico. Ya esa vaina y el virus se llama voluntad política. Es totalmente claro. A manera de ejemplo, en Bogotá lograron organizarse la gente de calle, logró hacer como el sector de calle, ¿sí? Una red capital de teatro callejero, con un recurso que ejecutaban en el año y que ya estaban ellos organizados, concertados, como se hace, como se deben de hacer la construcción de las políticas. Cambió la administración y la administración anterior acabó con eso y como dice Manuel, metió los benditos estímulos y ahorita ya es una pelea entre la gente de calle para ver quién hace una función y quitaron el programa de teatro al parque que se tomaba todas las localidades. Bueno, una maravilla. En Cali igual y peor, porque en Cali además se disminuyeron los recursos al 50% de una conquista que era el Festival de Teatro Vivo Callejero. En Bogotá son aproximadamente 15 grupos que están liderando eso, con otros 4 o 5 grupos a nivel de Cundinamarca. En Barranquilla, el maestro Moreu con la carnavalada y pues el maestro Manuel Sánchez con este taller nacional de comparsa teatral, que terminan siendo derivados y formas y posibilidades donde la gente de calle puede presentar sus espectáculos o puede mover
las nuevas formas de tomarse la calle. Entonces, en eso ya hay como un nivel de experticia porque la pandemia había llegado antes. Entonces, ese reinventarse que además está en nosotros, esa palabrita que ya mama a muchos, el teatro de calle ya lo había hecho. La expresión del carnaval, la comparsa, lo que ha hecho un poco en Bogotá, creo que la han pasado para el mes de diciembre. Y digamos, desde mi experiencia, la experiencia que tengo a través de esta gestión que he estado haciendo desde la representación del teatro en la Mesa por el Arte, la Cultura y el Entretenimiento, que creamos esta campaña de Sin Arte No y hemos, digamos, como establecido, digamos, como un asunto de gestión política con la bancada parlamentaria del Valle del Cauca, con hablar con la ministra, con hablar con Presidencia de la República, nos arroja que lo que se viene es una reactivación, que se tiene que reactivar, nada aguanta esto, nadie aguanta esto y la gente tiene la necesidad de presentarse. Dentro de eso hay estrategias, digamos que en la calle o a la gente que trabaja en la calle o los espacios abiertos, no hablo por lo no convencional porque ahí están pues los dos maestros, digamos que la performancia es donde el teatro busca para salvarse. Entonces creo que el performance es una forma de expresión que también va a tomarse, digamos, como estas posibilidades. El carnaval y en Cali, el ejercicio de carnaval que también mutó para ser, aunque ahora es Patrimonio Inmaterial y Cultural de Santiago de Cali, lo que la gente conoce como el desfile de carnaval de Cali Viejo, que se hace en el marco de la Feria de Cali y que nace pues de lo que en Cali era el carnaval. Antes, en diciembre, hay referencias como hacia 1922 donde era el carnaval de Cali. Ese carnaval termina cuando el pueblo intenta tomarse la entrada a los clubes, a los clubes, porque era una fiesta de la élite donde el pueblo era el que la hacía. Entonces hay muertos y eso se acaba y se reactiva después de la explosión del 7 de agosto del 57, en lo que ahora conocemos como la Feria de Cali. En su momento se llamó la Feria de la Caña de Azúcar. ¿Y para qué sirvió esto? Para la reactivación económica de la ciudad, y volvemos a lo mismo. ¿Quiénes lo hacen? Y en Cali, ¿quién lo hace? La industria cultural es inmensa, los artistas mueven la economía de esta ciudad. Somos lo que el turismo, que es este premio que se ganó Cali como reconocimiento a ciudad turística de América y no sé qué, pues se hace gracias a los artistas. Y esta ciudad, específicamente Cali, especialmente Cali, requiere reactivar su economía, y creo que el trabajo que nosotros hacemos hace parte de eso. Pasa otra cosa, que en Cali también todo es como más demorado. Aquí ya han tomado decisiones, por decir, en Bogotá o en Medellín, y aquí hay que esperar. Entonces, en ese sentido, creo que los artistas caleños están trabajando. Puedo decir que el Festival de Teatro Vivo Callejero ya tiene, digamos, opciones. Dentro de esas opciones es que el recurso que se tiene el pequeño recurso que se tiene para ejecutar este festival, pues muy seguramente sea aplicado a una cosa que nunca pagan. Aquí nunca, ni aquí ni en Colombia, creo, no sé, algunas cositas. No pagan la dramaturgia, no pagan el trabajo de los actores, no pagan el ensayo, no pagan el ejercicio creativo. Entonces, creo que hacia allá va la ejecución de estos recursos, y ya Susana nos podrá ampliar un poquito más, digamos, un ejemplo claro como es el Festival de Teatro de Cali, que también tiene que tomar medidas en la posibilidad de que se ejecute, porque los festivales se deben de ejecutar, porque nuestro pueblo sin arte no. Gracias. Muy bien.
Jorge Hugo, yo sigo pensando un poco, yo leo los postulados del teatro La Maldita Vanidad y pues, Sí. yo veo que los postulados son la utilización de espacio no convencional, unir al espectador y a los actores en un mismo espacio y tiempo, que el espectador sea cómplice del espectáculo y bueno, realmente visitar La Maldita Vanidad es pues toda una experiencia maravillosa y es una impronta pues reconocida, etcétera, etcétera. ¿Cómo piensan, digamos, como ese protocolo estético de La Maldita Vanidad modificarse, adaptarse o buscar uno nuevo? Como Groucho Marx, si no le gustan mis principios, pues voy a buscar otros. Sí, yo creo que en nuestro caso lo primero que nos obliga a pensar es en la relación que tenemos con nuestros espectadores. El vínculo que genera La Maldita Vanidad con su público, la arquitectura lo determina y es la cercanía. Digamos que esa cercanía no solo la encuentran en el espectáculo que van a ver, sino también creo en la amabilidad de las personas, en la cercanía con los artistas, en que hay un público que casi siempre se conoce o un público que llega nuevo, que de alguna manera busca un teatro con una familiaridad donde al salir de la obra se puedan sentar a hablar de esto. Entonces digamos que nos planteamos ahora un reto y es cómo trasladar esa experiencia o cómo mantenerla de alguna manera sin poner en peligro o en riesgo nuestro público y a nuestros artistas y a nuestros empleados. La primera acción fue que con lo que te decía, con la arquitectura que quedamos, se están acondicionando el espacio porque sí creemos que de todas formas, aunque tengo la esperanza que decía ahora de volver a reanudar labores, creo que la cercanía va a ser una cosa compleja. Tal vez vamos a tener un tiempo en que tal vez una silla intermedia entre un público, o sea, que estemos al 50%. Y eso en nuestro caso se vuelve complejo porque un aforo de 40 personas se vuelve 20, Claro. pero creo que buscaremos la manera de hacerlo, de sostenerlo, de darnos esa pelea. Cuando nacimos nos decían que cómo íbamos a meter 20 personas en el patio de mi casa y que eso era inviable. Pues ahora vamos a buscar la manera de que se mantenga esa identidad de que el espacio no es sí nació como una recursividad y esa recursividad lo volvimos un acto creativo y ese acto creativo se vuelve una idea y un concepto, pero el concepto no es monolítico, el concepto tiene que mutar, el concepto tiene que trasladarse, las premisas también cambian. Claro. Y es inevitable que el artista de hoy tiene que pensar en las posibilidades que tiene hoy para crear. Y yo creo y tengo la esperanza de que van a salir proyectos muy interesantes. Por ejemplo, en la relación con lo virtual, hemos pensado que no queremos que nuestros espectadores vean teatro grabado, sino que a estas experiencias que vamos a llevar al audiovisual las estamos llenando siempre en una dupla entre director escénico y director audiovisual, que esos directores audiovisuales también tengan una inquietud de salir de esos formatos tradicionales. Entonces estoy convocando a algunos directores de cine que de pronto se le midan a estos experimentos de involucrarse con equipos artísticos de teatro y probar qué sucede, qué va a surgir de ahí. Tengo la esperanza que esto no solamente suceda de la virtualidad, sino que también se vuelva parte del encanto teatral, ver no solamente la obra que se realiza, sino cómo se hace esa transmisión. Claro. Un poco en el año 2016 La Maldita estuvo en el MICH, que es el festival que organiza Fernando Araujo en Sao Paulo, y recuerdo que en ese momento las compañías que llevaban, en muchos de los casos, jugaban a relacionarse esos creadores del universo audiovisual con el teatral, donde exploraban desde lo técnico también coreografías, por ejemplo, desde cómo la certeza en la iluminación y en la cámara, uno no solamente estaba viendo el acto en vivo, sino que estaba viendo a través de una cámara, de una proyección,
una película que se estaba desarrollando en directo. Entonces cobraba un sentido de profesionalismo y de virtuosidad que yo creo que un poco podríamos explorar. A mí me gusta algo pensar, y es que de todas formas en el teatro que nosotros ejercemos hay algo que se llama, que la cercanía genera, que en el audiovisual es muy propio del Zoom, ese acercamiento en el detalle y en la acción. Claro. Yo encuentro allí una herramienta muy importante que tal vez desde lo audiovisual puedo jugar, pero también cuando me voy a los referentes y vemos el inicio del videoarte, donde no solo se juega un realismo y a un naturalismo, porque también empiezo a jugar con un problema con mi espectador, y es ese naturalismo o ese realismo en el cual sumerjo al espectador en una experiencia, logra un sentido muy vivo y muy actual desde la presencialidad, pero tal vez puede correr el riesgo que en lo audiovisual se vuelva otra telenovela insoportable. Claro. Entonces, ¿cómo trasladar eso desde la imagen, desde un poco pensar también que el director también es un director de fotografía que yo compongo en un espacio, que a mi espectador quisiera poderle dar la posibilidad de que si accede en mi cámara, en mi página a un link de pagar por un espectáculo, realmente no esté haciendo una obra de caridad porque hay que ayudarles en estos momentos y están publicitando contenidos, sino que realmente pueden encontrar allí un contenido interesante. Es algo que es apenas a lo que nos vamos a enfrentar. Nos enfrentamos por una razón, y eso es importante, porque de alguna manera para poder sobrevivir con nuestro espacio, los proyectos de salas concertadas nos están obligando a irnos allá. Yo quisiera tener, por ejemplo, la ventaja de Susana, que pueden tener ese tiempo tan necesario como es el que necesita el artista de pausar, repensar, armar con cabeza fría y volver. Lamentablemente en mi caso siempre ha sido un poco así, hay que resolver ya porque si no nos vamos y desaparecemos. Y nuestro espacio, digamos, eso fue para bien hasta un punto, pero ahora que hay una precariedad económica, tenemos que replantearnos de cómo hacer esto, pero sobre la marcha. No hay un tiempo de pausar, y en esto también me lleva a, no sé si lo vieron hace poco, el texto del alemán Roland Schimmelfeiner que publicó en El País de España, Ajá. una traducción maravillosa, que habla de un actor solo en un escenario y a lo que se está teniendo que enfrentar hoy en día frente a pelear con ver que su población muere, pero que además su ente creativo quiere vivir y sostenerse, y que cómo se pelea con eso y en lugares donde el hambre está, pero también me hace pensar, el hambre siempre ha estado en muchas regiones y el arte de alguna manera ha sabido llevar así a una voz de aliento en algún momento, y tal vez la virtualidad sí nos puede permitir llegar a lugares donde mi teatro pensó que nunca llegaría. Entonces, bajo esos planteamientos creo que nos tenemos que pensar cómo abordar proyectos que busquen expandir lo que nosotros pensamos. También nos hace pensar que la infraestructura no lo es todo y que tal vez en un momento dado le dedicamos demasiado tiempo a pensar en un edificio y cómo hacer esa experiencia, pero que ahora también nuestro ADN como compañía estaba en esas experiencias de trasladar al público a diferentes lugares, y que además en nuestra experiencia propia creíamos que era imposible que 15 actores los llevaran a un festival donde solo podían entrar 20 espectadores, y rompimos también un poco esos paradigmas que nos asustaban. Entonces creo que esto va a mutar. Los festivales también van a buscar esa posibilidad entre lo virtual y lo presencial. Van a tener que llegar de nuevo a cosas tan elementales como volver a mirar lo local desde otra manera, porque la no presencia de los aeropuertos y de poder trasladar compañías nos va a tocar repensar cómo apoyar a lo local, cómo darles también recursos y herramientas para que eso local se potencialice y para que de alguna manera aparezcan proyectos muy innovadores que no solo sucedan en las grandes ciudades, sino en otras ciudades apartadas del país, en otros lugares. Muy interesante todo lo que estás planteando, Jorge Hugo Marín. Yo creo que la impronta de tu trabajo, el de Manolo, el de muchas personas, cuando yo empecé a hacer teatro en los años 80, el ideal de teatro era pintar inmediatamente la sala de negro.
el que teatro era igual un espacio negro y si no estaba negro no era teatro y bueno, cuando llegué a Rusia descubrí que el negro era la negación del espacio, etcétera, etcétera. En Colombia se ha tratado de hacer un teatro a la italiana más o menos, pero digamos, esta idea de identificar teatro, espacios no convencionales con la modernidad, la tienen ustedes. Han tenido ejemplos, bueno, lo de Manolo en cafeterías, en diferentes lugares, La Gallera, Susana, tú en tu espacio, en la casa esta de la Candelaria, que hiciste esta obra maravillosa. Matando el tiempo. Exacto, maravilloso, mucha innovación en cuanto a apropiación de los espacios, pero parece ser sí que ese nuevo espacio colonizado por ustedes, descubierto, pues está entrando en una crisis impresionante, pero de todas maneras... ¿ah? Perdón, es que creo que también va a pasar algo, Alejandro, y es mucho va a migrar hacia allá y se puede volver rápidamente un lugar común. Entonces también es responsabilidad nuestra, o bueno, o en mi caso como creador, repensar, porque mi realidad no es la misma hace 2 meses a hoy, y lo hablo como creador, como ser humano. Lo que antes me servía, ahora tiene otros interrogantes alrededor, y me gusta visionar hacia allá, y siento que muchos, aunque pueden haber a veces aciertos y no aciertos, siento que la responsabilidad en este momento, por ejemplo, de festivales, de estos encuentros, de reunión de artistas, es en pensar eso, es en pensar la humanidad en este momento, en pensarnos como artistas en este momento y de alguna manera visionar cómo no muere este oficio. Y digamos que cuando hablo, por ejemplo, del aparato del teatro convencional, hablamos de la arquitectura, porque siento que es una compañía de actores que están en trasescena, corriendo por una caja escenográfica donde se niegan a que el teatro muera, pero no lo pueden ejercer. Esa metáfora es la que me sirve para entrar ahora a una caja grande, convencional italiana, pero no queremos bajo ningún momento alejarnos de esos planteamientos estéticos que, aunque solamente pareciera que son arquitectónicos y que es un efecto estético, modifican la dramaturgia, la relación de los personajes, la manera como se interactúa y, por ende, la comunicación con el espectador. Pues mira, Jorge Hugo, yo creo que como opción o como oportunidad, creo que la mutación va hacia ustedes, por cómo está planteado el asunto. Claro, es más fácil, digamos, pensarse uno desde el que viene el teatro a la italiana, pasar a un espacio no convencional, porque eso es lo que está pidiendo el momento. Tomen espacios, cómo separar la gente, cómo puedes mostrar lo tuyo y el artista en su creatividad termina mutando hacia esto del espacio no convencional, a lo no convencional. Entonces creo que es una maravillosa opción. Lo mismo este asunto del microteatro, que antes toda esta discusión, que si era teatro también, que si tal, que si esto, que lo otro, también es una opción porque ahora están pidiendo cosas cortas que se puedan presentar muy rápidamente, como dice Manuel, que puedas montar en un camión, en una cama baja, y que estás en una cuadra, lo presentas tipo comparsa, aprovecha 100 metros y presenta lo que tienes que presentar y vas para el otro lado. Entonces, inclusive la policía lo está haciendo con su ataúd y sus policías cargando el ataúd. Ya nos están quitando el trabajo, entonces creo que hacia allá... No, ya es demasiado. En esta pandemia está mutando hacia allá. Así es. Susana, cuéntanos. No, yo quería hablar un poquito como de ese reto desde los festivales, porque justamente yo me encuentro, digamos, este año con ese reto. Y además, digamos, nosotros íbamos a tener el festival del 29 de mayo al 6 de junio y el lanzamiento lo íbamos a hacer el 31 de marzo. Y todo iba muy bien, es decir, la historia estaba muy feliz, teníamos además ya las compañías internacionales súper confirmadas, venía Timbre 4, venía el Teatro Isobre de Chile, venía la compañía Do Chapitó de Portugal, venía Uruguay, los grupos nacionales también, hasta que Bloom nos tocó parar y frenar. Entonces,
evidentemente, digamos, este nuevo replanteamiento de los festivales en estos 2 meses, pues ha sido un proceso también muy bonito. El festival, digamos, como para contarles un poco, tiene una mesa, un comité conceptual que está conformado por varios delegados, digamos, de teatro, de las artes escénicas, de teatro, digamos, de larga trayectoria, mediana trayectoria. Es un grupo teatro de calle, teatro comunitario. Y digamos como que esa base del comité conceptual ha sido muy, muy importante porque pues de alguna forma hemos tenido que replantearnos el festival. Es un festival que hace parte además de los festivales de la Secretaría de Cultura y, y claro, yo me encuentro con un festival que lleva apenas 4 años haciéndose aquí en Cali, pero un festival que en 4 años ha tenido, digamos, un impacto muy importante y un posicionamiento muy, muy vital en la ciudad. Venía, digamos, con una parrilla de programación de una calidad, maestros en la programación académica y bueno, todo ese trabajo que ha hecho los otros directores, Adriana, John Jairo mismo, el maestro Vidal, pues ha hecho que el festival en 4 años crezca enormemente a pesar de que los recursos bajaron. Pero ahí estamos. Y finalmente, digamos, nos hemos encontrado haciendo un trabajo primero en colectivo que ha sido muy interesante con toda la temporada de festivales, es decir, con la directora del Festival Petronio, con la directora del Festival Mundial de Salsa, con la directora de cine, que ya no está el maestro Ospina, con la directora del Mercedes Montaño. Entonces, finalmente ha sido un trabajo muy en colectivo de poder vernos los festivales que hay en Cali y poder reacomodar los festivales y pensar que todos los componentes que teníamos los podemos desarrollar. Los podemos desarrollar desde la virtualidad, pero sí nos hemos parado muy fuertemente en que los festivales sí o sí se tienen que hacer, porque también ha habido, digamos, mucha presión porque los festivales no se hagan y que esos recursos pasen a otros espacios, a otras necesidades, pero lo que hemos defendido es que los festivales de alguna forma van a reactivar toda la economía de los artistas, que es que para ahí se tiene que ir. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues se va a volcar, digamos, la programación a una programación local, evidentemente, para poder, lo que decía Hugo es muy cierto, es decir, cómo poder reactivar la economía local, la economía artística local, en este caso desde el teatro, y poder pensarnos otras actividades como el radioteatro, por ejemplo, no sé, la radiodramaturgia, la radiodramaturgia caleña y empezar también a ir, digamos, sí hacia adelante, hacia el futuro, que esto nos está llevando como hacia otro lugar desconocido, pero ¿por qué no pensar también hacia atrás y cómo escuchábamos el teatro y cómo llegaba el teatro antes, digamos, también esa posibilidad, esas historias, oírlas desde la narración y aunque todo, digamos, llega ahorita mucho más por lo visual, evidentemente, ahorita la publicidad es una bomba de cómo nos inyecta de una desde lo estético, cómo nos venden lo que sea. Pero sí nos lleva, digamos, a pensarnos el festival, un festival que es posible, un festival que va a ser muy distinto a todos los festivales pero la importancia de hacer el festival es vital y en eso estamos trabajando en ese camino. Me parece muy bien, Susana, que hables un poco de ese festival que hayas nombrado. Es necesario que sigamos un poco vivos con las actividades y yo creo que Jorge Hugo, Manolo, ese es otro aspecto que está en el temario, cómo mantener la relación con los espectadores. Tú hablabas de la maravillosa gente, del grupo de personas que se hacen siempre alrededor de las obras. Uno va a la Maldita Vanidad y siempre hay muy buen aforo de personas, más o menos reconoce a cierto tipo de espectadores. ¿Cómo mantener a los espectadores en este nuevo formato? No sé, por ejemplo, la Espacio E, del cual Manolo fue partícipe muchos años. Mañana tiene un día que creo que son como 6 horas de programación,
con cantantes, con show comedy, con etcétera, etcétera, un tipo de experiencia que la quieren hacer pagando, que la gente pague por ver y entra a una experiencia de 6 horas viendo teatro. ¿Cómo han pensado ustedes, Manolo, Jorge Hugo, Susana, John, ese no perder el contacto con el espectador? Bueno, digamos que la idea es la misma, simplemente cambia el medio y es calidad y nivel artístico. Creo que si hay algo que nos peleamos en nuestra compañía y en nuestra casa es buscar que los contenidos tengan un nivel diferenciador, que esos contenidos tengan un nivel desde la dramaturgia, desde la dirección, desde la apuesta, desde la actuación, desde cómo también se comunica y se divulga. Y en ese sentido seguiremos o buscamos, digamos, el mismo planteamiento, pero pensando en que llegamos a través de otros canales de presencialidad y que si cambian esos canales, el canal no puede hacer perder algo vital que es el nivel. Hemos creado no solamente la posibilidad de que algunas obras dentro de la programación se entren en este experimento teatral y visual y audiovisual, sino que la Marita también tiene una actividad que se gestó desde el comienzo de la casa, que se llama Benditas Lecturas, que son ciclos de lecturas dramatizadas a través de no solo de autores colombianos, sino que hemos creado alianzas con entidades muy importantes. Justo cuando se cerró la casa, estábamos en un proyecto muy grande que se llamaba Cruce de Pensamientos Grecia-Colombia. Eran 6 dramaturgos contemporáneos entre jóvenes griegos y lo mismo en Colombia. De hecho, ahí estaba una obra de Manolo, estaba un texto mío y lo que hicimos fue dar a conocer esas dramaturgias que tal vez no se conocen de manera tan masiva y generó una repercusión genial, no solamente en la cantidad de seguidores, por así decirlo, y que aumentó la demanda de personas que nos siguen a nosotros, y eso no lo lográbamos cuando presentábamos simplemente cosas presenciales, sino que también, por ejemplo, el festival virtual se volvió una tendencia y nos visibilizó mucho más que cuando a veces con obras propias queremos que tenga esa misma visibilidad. Entonces nos damos cuenta que parte de sostenernos es crear redes, insisto también en eso. Hay que crear comunidad. En este momento hay muchos grupos que no tienen sala, que estamos viendo cómo podemos a través de nuestro espacio, y insisto en ejemplos de otros lugares porque me quedan más cerca, pero por ejemplo, compañía de actores de Brasil, lo que han hecho es a través de una sola edificación tener la sede de 4 compañías y que de alguna manera se turnan sus espacios y se vuelve un trabajo mucho más colaborativo, un trabajo de sostener espacios a través de una red. Y tal vez muchos nos va a tocar pensar en eso, los que estamos en arriendo nos tocará hacer esos esfuerzos. Antes teníamos grupos que albergábamos, pero ahora nos va a tocar reunir esfuerzos para sostenernos entre todos, y eso lo va a llevar también a que si son muchos los artistas y las personas que están a través de estas plataformas divulgando los contenidos, pues vamos a poder llegar a muchos públicos. Y eso también un poco me hace pensar en esa democratización de acceso al teatro y que de alguna manera es necesario que desde el Estado, si no dan arte, por lo menos den conectividad para que los artistas podamos llegar a ellos. Entonces, en este momento hay personas que llevan siempre en aislamiento. O sea, hay muchas comunidades en Colombia que han estado en aislamiento, o no solo en Colombia, en muchas regiones de América Latina, y que tal vez el arte podría llegar en este momento a través de otros canales, y que la presencialidad sí no se permite, pero sí puede generar una experiencia muy importante, y me hace pensar en lo que puede generar en este momento a un adolescente, a un jovencito, a un niño que tiene otra manera de entender la tecnología, que tiene otra manera de relacionarse con la tecnología, que está todo el tiempo teniendo contenidos de mucha índole, y que de repente nosotros a través de nuestros contenidos podemos generar también una manera diferente de entender lo que es hoy en día la presencialidad. A eso creo que me refiero. Maravilloso. Manolo, ¿qué querías tú decir? Manolo como que se salió, se quedó sin conexión, precisamente. Aquí estoy. Ahí está. No, yo creo que, no, pues, yo invitaría a Jorge Hugo sobre todo y a Susana, ya que tienen esos espacios,
a que sí empiecen a pensar seriamente en una desobediencia civil escalonada. Eh, yo siento que ya lo está pidiendo el mundo y esto está jalando más a una pandemia mental que a una pandemia física y de verdad está muy tenaz. Yo, por ejemplo, tengo muchas personas que están viviendo con sus hijos menores de 6 años y el desespero es total porque estos niños se están enfermando tenazmente. Tengo muchos amigos de más de 70 años que están en un desespero total y muchas personas dentro de sus casas están en un desespero total. Y así como en algún momento hizo Arlequino, hace un tiempo Carlos García publicó el Arlequino con una roncha de la peste porque algunos decían que era un punto rojo de otra cosa, pero hay teorías que conspiran diciendo que ese punto rojo era que el Arlequino tuvo la peste negra, la peste bubónica, perdón, y que salieron a las calles. Y más que salir a las calles, yo creo que hay que de verdad hacer una desobediencia civil escalonada. O sea, tú puedes empezar a hacer obras de teatro en vivo con un espectador, y así 2, y 3, y 5, y vamos a empezar a invitar a la gente que salga y que tenga confianza. Así como se está generando confianza en las aulas múltiples de las aulas de educación, se tiene que empezar así porque no tenemos que esperar a que el Estado decida eso. Si el Estado le está dando a una sala, a nosotros en la Javeriana, mecanismos para que ya hayan 10 alumnos escalonados en el mes de junio o julio y los rodajes de cine ya están oficializando 25 personas con 2 actores mínimo, ya no se va a volver a hacer televisión por un buen momento y cine, sino en estudios, por ejemplo. Entonces, ¿por qué desde nuestras salas tenemos que empezar a proponer mecanismos de, oye, déjanos entrar a 3, déjanos entrar a 4, déjanos entrar a 5? Porque si nos vamos a ir a lo virtual y nos vamos a Sí. volver los reyes de la multimedia de aguardiente, nos vamos a joder. Sí, necesitamos generar ese espacio, o sea, irlo abriendo nosotros mismos. Manolo, ahora sí será un verdadero teatro clandestino. Claro, va a empezar a hacer de alguna manera eso, sí. Pues Pero mira que, Manolo, mira pero que si empiezas a jalar eso, como lo jaló Alemania, como lo jaló sobre todo Alemania, lo está empezando a jalar y nosotros tenemos que empezar a jalarlo, si no nos van a dejar adentro, porque no les interesa abrirnos, no les interesa. Claro, Tenemos que claro, proponerlo pero nosotros. acá ya hablando con el equipo, yo ayer ya tuve un media presencial con una de las actrices, porque es como esa cosa de la necesidad, ¿no? Yo no sé, y pensábamos bromeando como, bueno, si nos vamos a morir, pues que nos muramos actuando y no encerradas en casa, que nos muramos en el escenario, pero bueno, era un chiste, un mal chiste, pero de todas formas, lo que quería decir es que aquí en Cali, el sábado en la red de salas de teatro de Cali, las salas independientes de teatro, hicieron una reunión con el secretario de Cultura y con la subsecretaria de Artes, replanteando y planteando ya un protocolo para poder abrir las salas de teatro. Entonces, quería como recalcar eso ahí porque me parece muy importante. Y justamente la red de salas, el día lunes llevamos un oficio, radicamos un oficio como con un primer ejercicio de protocolo para empezar a abrir las salas lo antes posible, digamos, también teniendo todo ese peso y toda esa responsabilidad de lo que eso implica, pero también haciendo como una solicitud a Secretaría de Salud para que pueda, digamos, proveer algunas capacitaciones a las salas, pero sí, digamos, ese trabajo se está haciendo aquí en Cali porque es vital, es vital. Sí, no, y ese tiene un camino también, está planteado que sea por etapas. Y una primera etapa es que los grupos puedan reunirse, es que esa es la primera, que por lo menos el grupo se pueda reunir para montar, para hacer, para grabar la obra que hay que pasar virtual, o sea, eso en este momento, pues, también invita a que nos movamos a esa desobediencia, ¿sí? Porque tendríamos que desobedecer para poder cumplir con un proyecto como Salas. Lo otro es... Perdón, John, cuando termines. Sigue. A nivel nacional también, por decir, ejemplos como la Red Colombiana de Teatro en Comunidad, se ha articulado para que los espacios, las personas que pertenezcan a la red o las organizaciones que pertenecen a la red y tienen salas, cómo la facilitan para que los otros grupos puedan a través de ellas hacer su trabajo. Igual las salas de Cali, pues yo creo que estamos ahí
y estamos articulados a este asunto de los sin sala también, que dicen, mire, necesitamos el espacio para esto y creo que las salas están abiertas para esto. Y en ese sentido sí se planteó, digamos, como unas etapas que rápidamente van a ir. Ya esa propuesta también está a nivel nacional. Está en este momento, ministerio se la pasó al Ministerio de Salud, que es el que al final tiene que aprobar y que se va a dar porque se tiene que dar, no hay. Ahí uniéndome a los dichos, en Casa Naranja salió uno, es vamos a vivir muriendo o vamos a morir viviendo. Sí, vamos a vivir muriendo o vamos a vivir muriendo porque es que no, muy duro, toca, ya hace falta la tabla, hace falta. Manolo, ¿qué querías tú decir, Manolito? Oye, ¿cómo es que las compañías en España, estoy hablando hace mucho tiempo, eso tú lo sabes, Ñaque o Piojos era la de 2 actores, ¿no? Ñaque. Se llamaba Ñaque era de 2, la Bojiganga era de 3, la Farándula era de 5, digamos, había como una escala y ya el 7 era ya compañía, cuando tenía 7 actores. Exacto. Ahora hay que hacer lo mismo con los espectadores. Sí. Uno, Ñaque y Ganga, pero de espectadores, y que vayan entrando escalonadamente. Con Manolo, todos los mecanismos. pero no habría que hacer como un protocolo más o menos en el cual el espectador, pues aparte de limpiarse y todas esas cosas, y como dice el presidente, el más estricto protocolo y guardando todas las estrictas medidas de seguridad, diera como, no sé, tendría que firmar algo en el cual el grupo no se responsabiliza si se contagia. Claro, lo hacen en todas partes. Nosotros lo hicimos cuando estábamos nosotros en Sudáfrica haciendo X-Homes, que era de a 2 espectadores. Y yo hice un espectáculo ahí en un barrio deprimido de Johannesburgo. ¿Se da cuenta entrar a, no sé, Ciudad Bolívar aquí en Bogotá, o será si lo ve en Cali, creo yo, pero no estabas protegido por las autoridades y entrabas bajo tu propia responsabilidad a ver el espectáculo. Y tú firmabas una carta donde decías, entro bajo mis propias responsabilidades a este lugar y asumo las consecuencias de lo que pueda pasar, como te lo hacen firmar todos los médicos cuando te van a someter a una operación quirúrgica también, ¿sí? Ellos también te hacen firmar bueno, si esto pasa esto, chao, yo no tengo la culpa, ¿no? En este Objetos país perdidos no es mi responsabilidad. Sí. Manuel, pero eso Entonces, en este país se cae por su propio peso. El transporte bueno, pues mejor que se caiga. Sí, claro, Mejor que se porque el caiga. transporte, Sí. mira, el transporte intermunicipal ahorita está que el asiento de por medio y no sé qué, traen 15 personas que podían ser 15 espectadores, ¿no? Pero Los aviones. los Esto se va a caer por su propio peso. los mecanismos para proteger a 7, 8, 10 personas en una sala ya están súper diseñados y se pueden hacer. Además, puede hacer parte del evento dramático. Sería una gran oportunidad para nosotros de involucrar todos esos gestos que se van a volver por un tiempo cotidianos, que ya son cotidianos, que se hagan parte de este ejercicio dramático, si se quiere o no. Sí, para parte del protocolo debe decir, por ejemplo, que parte del protocolo debe decir que prohibido regalarle flores a las actrices, prohibido dar abrazos después del espectáculo. Ay, sí, Los las teatreros abrazan mucho. estar, absolutamente, sí, digamos, ese tipo de experiencias tendrían que estar puestas dentro del protocolo, ¿cierto, no, Jorge Hugo? Así es, o buscar de alguna manera, por ejemplo, hace poco hablábamos con Manolo de una idea que tenemos ¿y qué pasa si los espectadores van en un carro y van de a 2 personas y tienen que llegar a una zona rural y en esa zona rural a cielo abierto puede suceder una experiencia? O sea, hermano, la creatividad no la puede parar nada. Y en este caso, la necesidad de expresarnos va a hacernos llevar esto a todos lados. Y si hay que tener toda la protección y si hay que entrar a la sala como astronautas, pues lo hará la gente y el artista buscará la manera de poderse comunicar. Y es una situación difícil, entre otras porque es algo que no podemos analizar porque lo estamos viviendo en el momento. No tenemos un precedente o tenemos ejemplos o tenemos referentes, pero en la realidad no tenemos algo de donde agarrarnos y todo el mundo está buscando la manera de sacar herramientas y ser el más
hábil, creativamente, ingenioso y de alguna manera intentando sobre todas las cosas sobrevivir. A mí me gustaría hacer un hincapié en algo que también nos pasa con esto, y es que este fenómeno me hizo pensar también y evidenció la vulnerabilidad de algo que en Colombia es muy fuerte, que es los grupos de teatro. Claro. Digamos que si existe algo en Colombia que nos identifica frente a muchos países de la región, es que se mantiene todavía un gran número de grupos de teatro, pero que la pandemia ha manifestado también que no hay unas normativas, no hay unos seguros, no hay una manera de proteger a este tipo de entidades, así como se debe ayudar al artista como persona natural. También creo que los grupos son un baluarte importantísimo. Y, por ejemplo, mi preocupación no solamente está en cómo reinvertirme creativamente, sino en cómo en sostener a mi equipo artístico, anímica y económica y creativamente. Y ahí la discusión se vuelve muy compleja, porque la realidad de todo el mundo no es igual, pero en medio de esto todos queremos crear y sentimos que no parar de crear se vuelve un gran antídoto, pero frente al hambre la cosa se vuelve complicada, y eso es lo difícil de este momento. Yo creo que va a salir un material muy rico y muy maravilloso, dramatúrgicamente especialmente, porque además pensaba con la maldita, que no todo tiene que ser en este momento presentarnos, también es un momento, y ahí viene otra vez el tema de las becas, donde la investigación, la creación dramatúrgica, donde de alguna manera las metodologías que carecemos tanto en papel o en una memoria, es el momento de que tal vez puedan irse hacia allá. Por eso cuando en este momento estamos todos como locos haciendo creación, tal vez sí, porque es lo más... es lo que más evidencia y se puede reflejar si se gastó o no. Ajá. Si hay escenografía y hay vestuario y hay mucha gente, se asume que se gastaron el recurso, pero hay como un temor de formar el intelecto y el cerebro del artista, y en este momento el encierro permite también crear, y permite crear desde la dramaturgia. Hay textos que se están gestando en este instante y es maravilloso que esas personas no lo tuvieran que hacer desde la precariedad, sino porque hay unas condiciones para hacerlo. El país debería estar pensando en cómo los artistas están contando su fenómeno actual, su momento histórico, y creo que ahí las instituciones, el gobierno pueden ayudar demasiado a través de estas convocatorias en cómo perfilar. Por ejemplo, Festival de Danza en la ciudad de Bogotá acaba de sacar una convocatoria maravillosa donde los bailarines tienen que intervenir espacios que tengan que ver con espacios para ancianos, clínicas, hospitales abandonados, como abocar a que la arquitectura también hable y las necesidades dramatúrgicas sobre la población vulnerable o los focos que en este momento están siendo tan marcados. Entonces creo que hay muchas cosas de donde pegarnos, no parar de hablar como este momento, porque creo que es como el análisis se está haciendo sobre la inmediatez. Claro. Nos toca tener muchos puntos de vista para poder ser objetivos, porque aquí el temor es que no nos podemos dejar llevar como los demás por una paranoia colectiva. Y eso es muy importante. El artista tiene una reflexión y un punto muy claro en donde tiene que hacer, aunque esté metido en la, voy a decirlo vulgarmente, en la mierda, le toca salirse un poco de ella para poder evaluar esto que está sucediendo. Maravilloso, maravilloso. Yo siento que de todas maneras, no sé si ustedes lo han planteado, Susana, Manolo, John, por ejemplo, yo creo que es el momento de poder presentar obras, por ejemplo, en el Teatro Municipal de Cali, en el Jorge Isaacs, esa gran infraestructura tan enorme para 100 espectadores sería maravilloso, porque de alguna manera podría, de alguna manera, preservar las medidas de seguridad, de aislamiento, y esas salas están cerradas porque ellos piensan que solo pueden funcionar para 800.000 espectadores, pero para los formatos nuestros deberían servir, y son edificios públicos en las cuales deberían, digamos, abrirse a otras formas de creación. Y además no es la primera vez que no tenemos la sala llena. Siempre hemos estado con salas vacías. Es verdad. Creo que los mecanismos de sanidad han estado ya presentes en nuestra ausencia de espectadores por muchos años. Hemos hecho funciones con 5 personas y la sala es para 100 personas, pero evidentemente, digamos, por ejemplo, desde el festival que tenemos esa posibilidad de poder hacer las funciones, alguna de las funciones del festival ahí,
si nos permiten poder tener público, ese sería, digamos, un aforo muy interesante. Y otra cosa que quería ahí como hablar un poco de lo que, reforzar un poco lo que hablaba Jorge Hugo, que me parece muy interesante, que, es decir, estos espacios, estos espacios, lo que ha pasado, digamos, es que nos hemos vuelto productores de programación, ¿no? Entonces trabajamos, ¿me están oyendo? Sí, señora. Sí. Ah, ya, bueno, es que me salió un letrerito Es aquí. que apagaste la cámara, hermano. No, creo que es que algo pasó con mi celular, pero bueno, voy a seguir hablando y ya me reconecto. Sigue hablando. Lo que sucede es que nos hemos vuelto como productores de espectáculos y de programación. Entonces, justamente con el programa de salas concertadas, ¿qué pasa? Pues toca replantear esto. Ahorita todas las salas que pasamos el programa de salas concertadas del ministerio, estamos viendo, reajustando el proyecto, pues porque ya no podemos evidentemente programar de la forma en que estábamos programando y estamos reajustando las actividades a otras actividades. Y lo que está pasando también aquí muy interesante en Cali es que por primera vez se va a hacer la convocatoria de salas concertadas como convocatoria y se ha hecho realmente una concertación junto con Secretaría de Cultura que llevamos trabajando desde febrero, todas las salas, justamente para decirle, ve, es que no es solamente programar obras y no es solamente presentar las obras, lo que pasa dentro de las salas es hay investigación, hay dramaturgia, hay creación, hay formación. Entonces es como poder ampliar finalmente ese abanico, porque los que tuvimos la necesidad de tener sala pues era finalmente porque andábamos cansados de andar con los corotos por todo lado y llegamos como grupo a tener esta sala. Pero es como poder también ampliar ese abanico y decir, la formación es importante, la investigación es importante, la creación, la dramaturgia es importante y hacen parte de los procesos de las salas. Entonces eso quería como Es que de todas maneras, la reflexión, Jorge Hugo y Manolo y todos ustedes, es que de alguna manera el teatro, pues aparte, Ortega y Gasset decía que el teatro es un edificio. Parecía que, digamos, que el teatro es un lugar físico, pero yo creo que hemos ampliado mucho y el teatro también es un método. Y tenemos métodos de ensayo, métodos de creación que son muy diferentes digamos, al espacio de la cinematografía, al espacio de lo audiovisual. Yo siento que de todas maneras lo que tenemos que defender son esos métodos de creación y acercarlos a los espectadores, pero esa idea que estás diciendo también, Jorge Hugo Marín, acerca de la maravilla que también es llegar a personas que nunca habían podido llegar a una sala de teatro. Eso es maravilloso. Y también ensayar con actores que nunca habíamos podido ensayar porque pues no vivimos en la misma ciudad, no tenemos, yo ahora en julio voy a tener una experiencia con actores rusos que pues hace rato quería trabajar con ellos y es muy interesante cómo también esto ha abierto esos métodos que, de los cuales conocemos, sabemos, pueden ser experimentados a nivel virtual. Así es, así es. Aquí el tema de la virtualidad, por ejemplo, y acaba alguien de hablar en este chat, Mayra Fra. un tema que es muy espinoso, que sale hoy en Colombia, y es, Saico sacó ayer un comunicado donde dice, ojo con los derechos de autor de todo lo que vayan a transmitir, y van a estar encima de todo esto. Entonces, siento que de alguna manera también hay que abrir una normativa, una posibilidad que nos permita pues tener un poco más de esa libertad. Obviamente nadie está negando los derechos, hay que pagar a equipos artísticos, hay que pagarle a todas las personas, pero las normativas y lo que empieza a ver como impedimentos para poder desarrollar se puede volver muy complejo. Y también creo en eso, en que las becas y las convocatorias en las que estamos todos ahora metidos, nos va a poner en un enfrentamiento muy, muy, muy brutal, porque pobre los jurados, porque de verdad todo el mundo está pegándose hasta a la única herramienta que tenemos en este momento, que parecería ser el recurso público. Entonces también entra otro discurso, y es, antes de acabar el año, el gobierno, nuestro presidente, anunció con bombos y platillos una excepción del 160% a empresas privadas que quisieran apoyar sales y entidades artísticas.
eso lo anunciaron, pero no existe, como hoy en día no es aplicable. Y tal vez si el gremio también pensara en no solamente meternos en tocarle la puerta al Estado, sino también de alguna manera a las empresas privadas, a las entidades. En Colombia el sistema de mecenazgo ha existido, el público nos ha mantenido y de alguna manera también se pueden buscar otras alternativas para que se apoyen este tipo de proyectos y que desde la empresa privada también los artistas podamos tener un apoyo. Es difícil, pero el cine lo tuvo, lo ha tenido y de alguna manera en el gobierno que tenemos con la bandera que dice tener, en nuestro caso creo que más allá de que tenga grandes indicadores en el ingreso económico del país, creo que si en este momento el gobierno logra que las entidades artísticas por lo menos sobrevivan, ya hizo algo. Pero es que el tema acá es que cuando vuelva a la aparente normalidad, muchas experiencias artísticas habrán desaparecido. Yo escucho en Bogotá proyectos que se están cerrando, proyectos que están diciendo adiós, porque no tienen otra manera, porque no todo el mundo tiene que reinventarse, porque no todo el mundo quiere hacerlo. Claro, y eso es completamente viable. Nosotros porque tenemos, pues, digamos, otra manera de entenderlo, pero lo otro también es respetable. Y ahí es donde hay un gran peligro entre la institución y las normas y cómo nos ayudan a que los artistas podamos seguir ejerciendo en este momento. Jorge Hugo, por eso desde el sector teatro, desde el sector calle, nosotros no queremos volver a la normalidad, o por lo menos no a la normalidad que conocemos, porque la normalidad que conocemos, es, por lo menos en Cali, es que si tú quieres hacer una función en un espacio abierto de carácter gratuito, como quieras, en un parque, tienes que pagar aproximadamente 3 millones de pesos en permisos. Entonces, se le ha solicitado a la administración municipal que haga una cosa muy sencilla, que es habilitar los espacios. Que esos espacios puedan tomar toda la programación de los no sé cuántos festivales tiene la ciudad, por lo menos en el segundo semestre son cantidad de festivales de distinto orden, que se puedan tomar esos espacios, ¿sí? Para acercar a la gente al arte, a la cultura. Entonces, es una estrategia que está planteada y por eso creo que este momento también sirve para bueno, afinar a esa normalidad que queremos volver, pero una normalidad que de verdad permita que el teatro, en este caso el teatro de calle, pueda seguir, porque es que es el primero que tiende a desaparecer. De todas las formas teatrales, es el primero que tiende a desaparecer, porque son muchas las talanqueras que no permiten que las obras se presenten. Por decir, el último festival de teatro de calle en Cali se hizo al interior de las escuelas, porque no se podía hacer por recursos en el espacio abierto, o tiene que estar articulado a las dinámicas que tiene la administración municipal en el Boulevard del Río, o en un evento particular donde ellos ya tengan los permisos para poderse presentar. Y pues súmale Saico y Asimpro y entonces se acabó. Es un poco eso, creo que hacia allá tenemos que caminar, porque pasan cosas. Te doy un ejemplo de Bogotá. Para presentarse en un parque de Bogotá, en uno de los eventos, el Festival de la Diversidad, tuvieron que sacar una póliza de cubrimiento para la gente, para los espectadores, cuando los parques ya tienen esa póliza y obligan al que realice el evento a sacar una póliza más. Entonces, es como talanquera sobre talanquera para que el arte y la cultura no llegue a los espacios públicos y abra ese camino del que nosotros hablamos de generación de públicos, de formación de públicos, que se ve afectado enormemente por esto también. Ya en la normalidad se ve afectado pues de una manera brutal. Ahora, yo quisiera un poco una precisión acerca de las convocatorias, mi querido Jorge Hugo. Manolo, tú dices que la convocatoria en danza es muy acertada y que las convocatorias de teatro tienen muchas carencias, ¿cuál es la diferencia que está viendo en esas convocatorias ahora? Creo yo que focaliza la pregunta al artista sobre el hoy. Al decirle, te ponemos estos parámetros, así como decía ahorita Manolo de Johannesburgo, estás en un barrio determinado, estás con un contexto determinado, estás con un público que hace parte de ese universo, estás con unos actores naturales que hacen parte de ese universo, eso te lleva inmediatamente a preguntarte cosas mucho más particulares y creo que de alguna manera cuando
o por lo menos desde mi experiencia, no sé si mucha o poca, pero las grandes experiencias que yo he visto de festivales es porque agrupan compañías o artistas frente a preguntas en común, porque tienen interrogantes en común y cada año hay una problemática que quieren tratar o tomar o tener en cuenta. Ahora no se puede volver un único tema el COVID, que también se vuelve también complicado claro. hablar solo desde el encierro, pero digamos, hablo desde la posibilidad de crear en aislamiento. Y sé que hay mucho meme por ahí, pero es real que muchos grandes dramaturgos han creado en aislamiento y que muchas creaciones maravillosas se han desarrollado así. Entonces, para repetir lo de los festivales, me parece importante ese tema de focalizar, de que ese concepto de alguna manera, más que un tema, como en el caso de Danza en la Ciudad, está atravesando no solamente los espacios de la ciudad, sino también cómo el artista se modifica a través de una relación con esto. Susana, ¿tú qué quieres decir de las convocatorias que están abiertas desde el sector de las artes escénicas en Cali? Pues ahorita están abiertas la convocatoria de estímulos y digamos, los recursos de ley para fiscal, que eran los recursos que había para infraestructura, para compra de equipo y para compra de espacio, digamos, para las artes escénicas, pues esos recursos pasaron a estímulos. Entonces, pues es interesante, digamos, es interesante porque amplía, evidentemente, amplía el dinero y amplía, evidentemente, las becas. Hay, digamos, hay becas que son para creación de 7 minutos, por ejemplo. 7 minutos de obra audiovisual. Vamos a ver cuáles son los resultados de eso. Me parece que ahí puede haber también, digamos, uno dice, juepucha, bueno, no es mucho dinero, más o menos son 10 millones de pesos, pero puedo empezar a crear y a poder responder preguntas artísticas a través desde mi casa y puede ser muy interesante. Entonces, a mí me parece que evidentemente ahorita las convocatorias que han salido ya en medio de la pandemia han hecho una adaptación de sus convocatorias y de sus términos en referencia. Y también pienso mucho como porque he visto algunos ejercicios que ha hecho la escuela, las muestras de la escuela, y también me ha parecido muy interesante, digamos, lo que está pasando ahí como a nivel académico y cómo, digamos, los alumnos también dentro de su precariedad de estar en su casa tomando la clase, haciendo el trabajo de cuerpo en su piso duro, su baldosa o su cemento, pues cómo finalmente resuelve, que esa es nuestra tarea como actores y actrices, resolver desde el espacio que tenemos, desde las condiciones que tenemos y eso un poco también lleva pues esta posibilidad de estos estímulos, digamos, a nivel de Cali, que nos da la posibilidad de crear desde estas circunstancias, que me parece como interesante y crear y llegar a esos recursos. Yo en esa línea sí me uno más al llamado de Manolo. Es que hay momentos para las cosas. Esos estímulos pueden estar planteados para otro momento, el momento de reactivación del sector, no sé, pero en este momento donde los artistas, muchos de ellos tienen hambre, donde tienen que pagar los servicios, donde aquí tenemos que seguir pagando los servicios públicos, ¿sí? Donde tenemos que pagar los arriendos. La gente necesita que esos estímulos sean más un reconocimiento, ¿sí? Sea entregado a nivel de un reconocimiento, pero no en una matazón que enfrenta a los artistas a ganarse un recurso. Entonces, por eso es que, digamos, a nivel nacional se está pidiendo muy enfáticamente en la creación del fondo, donde hayan recursos frescos aplicados a los artistas del país. Estamos hablando de todos, no solo del teatro, porque es que los recursos que ha utilizado las administraciones, en este caso la municipal, son recursos de los mismos artistas,
porque ese recurso de la LEP es un recurso que estaba creado, fue una conquista para beneficiar los espacios donde el arte y la cultura circula, para mantenerlos, para comprarlos, para mejorarlos. Entonces, quitar el recurso para eso, dejaron un porcentaje, pero pues es nuestro propio recurso. Entonces, no hay recursos frescos. Y me uno a este llamado que hago, Manolo, o que hizo Jorge Hugo, cuando dijo que no contamos. Y es claro que no contamos porque ni siquiera existe un censo que diga quiénes somos, dónde trabajamos, qué es lo que tenemos. Entonces, en este momento, ¿qué trabajo estamos haciendo? Estamos, pues, tenemos un censo, por lo menos del teatro caleño, muy avanzado, que se lo hemos entregado a la municipalidad, ya que la municipalidad apenas empezó en esta pandemia a hacerlo. Y digamos que ahí nos hemos articulado más o menos, ha ido como un nivel de escucha, pero todavía no de articulación real y de decisiones acertadas para el momento, porque el momento requiere otras decisiones. Este momento requiere otras decisiones, donde la gente está necesitando de verdad recursos para sobrellevar, para sobrevivir, porque no están trabajando. Y estamos diciendo, el secretario de Desarrollo Económico acaba de decir que a enero estábamos más o menos en desempleo de 300 y pico mil de personas y que esto se proyecta hacia un desempleo de casi 1 millón de personas, donde la mayoría de ellos hacen parte del sector turismo y el arte, la cultura y el entretenimiento. Entonces, creo que pues blanco es, gallina lo pone, y entonces la aplicación de los recursos tendrían que ser más asertivos. Sí, Adriana Bermúdez escribe en el chat que música, teatro y circo y danza compitiendo por 45 becas. Digamos, es un poco una proporción un poco injusta y, pues, digamos, evidentemente no va a satisfacer a todos los sectores culturales de Cali. Yo creo que es claro, me parece que Jorge Hugo Marín empezó hablando de eso y Manolo, la pandemia ha descubierto nuestra fragilidad. Es un sector teatral en el cual un sector que no tenía ahorros en cuanto a infraestructura, en cuanto a grupos, en cuanto a estabilidad. Y claro, ya ha llegado esto y nos cogió absolutamente desnudos. Y claro, el gran peligro es que estos espacios desaparezcan. Por lo menos, no sé, yo oigo qué envidia, los restaurantes dicen, en Cali se han cerrado tantos restaurantes, tienen cifras, tienen un poco como el movimiento de quién no va a volver a abrir su puerta. En teatro no tenemos ni siquiera esas cifras de cuánta gente, cuántos espacios van a desaparecer. Ya Jorge nos dice que La Maldita redujo su segunda sala, que era una belleza de sala preciosa, y bueno, esa es una cifra que nadie está registrando, cómo se empiezan a cerrar y a comprimir los espacios. Entonces, sí hacen falta acciones políticas y gremiales para por lo menos cuantificar y salir mejor de esta crisis. Sí, así es. Yo siento que, por ejemplo, hoy en la mañana tuvimos una reunión de salas concertadas de Bogotá, y somos beneficiadas 32 salas, y de las cuales por ahí 15, yo nunca le había visto la cara al dueño del chuzo. De verdad. Y somos un gremio supuestamente. Y creo que muchísimos de ellos nunca han pisado o nunca pisaron mi sala, ni conocían. Y eso me hace pensar que realmente pues, la historia del teatro colombiano es muy joven. Ponernos en comparación con el movimiento teatral argentino, o mexicano, o brasilero, pues necesita un tiempo porque nuestra historia es distinta, pero de alguna manera nos toca acelerar porque lo que demuestra esto y que se está empezando a ver a través de agremiaciones en otros países de artistas, es que son los artistas muchos los que le están diciendo al Estado, vea, necesitamos un protocolo así, mire, necesitamos que las becas se vuelvan así, necesitamos que este recurso se haga así. Eso no lo podemos hacer nosotros, artistas individualmente gritando por todos lados. Sí, algo hace,
pero lamentablemente lo que funciona es un gremio. Lo que funciona es un gremio. Está demostrado que muchos teatros en países donde hay cooperativas de gremios artísticos, estas cooperativas se han vuelto un gran aliciente. Lo acaba de hacer el gremio audiovisual en Colombia con unos apoyos interesantes, pero nosotros somos muy, muy frágiles todavía en muchas cosas y esto un poco evidencia eso. Y yo creo que desde el Estado tienen un banquete servido para poder transformar esto como pueden, como debería ser, pero no hay voluntad, siento. Claro. Y los artistas nos falta cómo articularnos para que tanta iniciativa de alguna manera genere un cambio, para que, como muchos dicen, después de esto no salgamos igual. Tendríamos que salir más fortalecidos y esa fortaleza tendría que ser en agremiación, en pensar en las necesidades de los artistas, de los técnicos, de los administrativos, de todos los roles que competemos y que movemos una economía importante. Y creo que es por ahí donde tendría que ser. Claro, o sea, salir de esta crisis por lo menos con leyes como que el teatro sea eximido de IVA. Por lo menos con el censo que dice John. Es que yo hice, o sea, una empresa privada me dijo hace poco, queremos hacer pensémonos en una Teletón nacional, ¿cuántos teatros hay en Colombia? Y yo, ay, no, espere, yo averiguo en el ministerio, hice la pregunta, dijeron, no existe, no saben cuántos ganan las convocatorias, pero no tienen ni idea cuántas salas existimos. Eso de entrada es un panorama muy fuerte. Claro, fatal. Susana. No, que iba a decir que la crisis viene desde antes, es decir, ya desde antes de que empezara la pandemia, pues muchas salas han tenido que cerrar porque hay que repensarse, digamos, decir, ¿qué está pasando? Yo creo que aquí estamos tocando el fondo y me parece interesante también cuando uno toca el fondo, lo que dice Jorge Hugo es, tenemos que juntarnos y es la única forma, y poder ser también más colaborativos, digamos, nos toca un momento de pensar mucho más en el colectivo que en nuestros propios intereses personales de nuestros grupos y salas, ¿no? Sí, yo sí quiero decir que Cali en eso, muy bien. Pero es de cultura. ¿Pero eso de qué año es? Creo que se lo hizo Puche. Yo lo hice en el año 96. 4. No, imagínese eso. Imagínese. Claro, yo fui uno de los que, digamos, no, yo era el director de la NAT y yo hice ese directorio y eso después, pues no hay iniciativas para hacer un censo. Muy bueno, es muy bueno, pero pues es súper, obviamente no está actualizado. Está muy actualizado. O de pronto sí. Cali, digamos que ese... Jorge, Cali avanzó en los estatutos, en este momento está en revisión de abogados para los estatutos de la creación de la federación, de cada departamento tenga su federación y tengamos la federación por el arte, la cultura y el entretenimiento del país donde quepamos todos los artistas. Dado que ahora está la mesa IP, la SOS, esto y lo otro, que están charlando, que digamos que es el momento. Ojalá esa semilla de verdad se tome raíces y salga, porque cuando los gremios hablan, el diálogo es distinto con el Estado. Bueno, mis estimados cotertulios, les agradecemos muchísimo pues este espacio también es un poco, también después la gente lo ve mucho en YouTube, tratar de dejar una memoria de esta crisis, una reflexión, que la gente se una después a estas ideas y que no caigamos en el silencio ni en el aislamiento. Hemos propuesto 4 encuentros más para que estén pendientes los que nos están escuchando y para ustedes. El próximo va a ser muy importante sobre los festivales, que pues va a estar Octavio Arbeláez, va a estar la gente de Guanajuato, la gente del festival Brújula Sur, Susana puede participar también, vincularse, y es un poco una reflexión sobre los festivales, que es un tema muy álgido para todos nosotros. Va a haber un encuentro a través de la crítica, donde vamos a tener la estrella esta argentina, el profesor Dubati,
vamos a tener a Alberto Zanabria, vamos a tener una crítica mexicana muy importante, porque estos encuentros se están haciendo con la UNAM, con el CUT de la UNAM. Vamos a tener un homenaje al maestro Santiago García, necesario pararnos 5 minutos a recordar la persona que ayudó a formar todo este movimiento teatral colombiano, a la cual están invitados pues muchos miembros del Teatro La Candelaria, la maestra Patricia Liza, etcétera, etcétera. Y vamos a tener un último encuentro de esta sección sobre la danza suspenso, que va a participar el maestro Álvaro Restrepo y gente de la danza de Cali y gente de la danza de México. Entonces los quiero invitar y que se vinculen y etcétera, etcétera, y que cuenten qué otros encuentros pueden hacer, y mientras tengamos tiempo y haya preguntas en el ambiente, pues es un buen lugar para pensarlas y reflexionarlas. Entonces, pues les quiero agradecer nuevamente su presencia. Manolo, si quieren decir algo más, Jorge Hugo, Susana, John, pues muchas gracias, y después se podrán ver eternamente en YouTube hasta que no empiece a cobrar Psycho Asimpro. Me pasan por favor la hoja en que dicen que no, los derechos de autor me los ceden, por favor, porque ahora eso vale mucho. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias. Sí, gracias. Solo quería decir que, bueno, tener 80 personas escuchándonos o viéndonos, pues creo que rebasa un poco los promedios de las salas de nuestras asistencias a nuestros espectáculos. Hoy es un viernes. Sí, hoy es viernes. Y por otro lado, a la gente que nos estuvo escuchando y viendo, fíjense que, como para hacer un resumen rápidamente, de alguna manera aquí estamos como escalonados por generaciones, ¿no? Yo estoy ya llegando al 5º piso, el lunes cumplo 49 años, y todos estamos así. Entonces, como pudieron darse cuenta, las necesidades son estas, pero análogas de alguna manera. Entonces, chévere que no piensen quién tiene la razón, sino que somos un cúmulo de razones que podrían ser muy útiles para todos los que nos están escuchando. Muchas gracias, Manolo. Bellas palabras. Y bueno, que se cuiden y respeten, haya esa protesta social pronto, y que veamos y que salgamos bien librados de ella. Un abrazo a todos. Sí, muchas Gracias. Bueno, adiós. Gracias. Chao, chao. Chao, placer. A ver, y cerramos esto por acá. Chao, Jorge. Chao, Manolo. Chao. Chao. Muchas gracias. Estuvo súper chévere. Gracias. Ay, gracias, Sara. Muy amable. Gracias. Se pueden, ahora sí dejamos de hablar. Bueno, Manolito, feliz cumpleaños. Gracias. Pero tú no estás próximo también. Sí, pero espere que estamos aquí, nos está viendo mucha gente y después no sé dónde meter los regalos. Mejor, hombre, claro. Lo pillé, Regalo. maestro. El regalo es presente y hay que vivir el presente más que nunca. Bueno, chicos, muy amables y chao, Manolito. Chao, 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 Chao. Camilita, Chao, maestro. Chao.